Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Última hora en Noticias Caracol. 8 de la noche y 2 minutos. Bueno, televidentes de Noticias Caracol, muy buenas noches. El día de hoy estaremos presentando diferentes entrevistas del Holocausto. Esto ha sido un gran impacto a nivel mundial y que próximamente estaremos con unos compañeros míos. Por favor, María José, sigue con tu entrevista. Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la entrevista. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo reaccionaron los aliados ante la persecución de los judíos? De acuerdo a la pregunta que me realizas, ¿cómo reaccionaron los aliados frente al tema del desplazamiento de los judíos? Pues fue muy sencillo. Los aliados cerraron fronteras. Fue como la primera reacción de ellos, por el temor de que los judíos invadieran sus espacios y por ello entonces los nazis los fueran a esa persecución, desorganizaran sus estados. Entonces más bien pues la primera reacción fue cerrar fronteras. Como la segunda pregunta de la noche tenemos, ¿qué consecuencias de la Segunda Guerra Mundial se evidencian hoy en día? Las consecuencias se visualizaron más que en la guerra en las secuelas de la guerra, tales como los ciclos de inflación desde 1945. La zona productiva agrícola que ha sido demasiado afectada y los costos de recuperación que llevaron a que varios países se endeudaran de forma masiva. Bueno, María José, muy buena entrevista. Pues ya sabemos claramente que un ejemplo de xenofobia es lo que está pasando con nuestros hermanos venezolanos. Pues esto es algo que en la actualidad en diferentes noticias se ha dado mucho resultado. Pero bueno, cada uno tiene sus consecuencias diferentes y vamos a ver lo siguiente con Ana Sofía. Ana Sofía, por favor, prosigue. Buenas noches, queridos televidentes. Matías, muchas gracias por invitarme a este canal. Bueno, la primera pregunta que realizaremos será, ¿qué opina usted sobre la caricaturización sobre el personaje, sobre la Segunda Guerra Mundial que hizo Charles Chaplin? Es algo bastante relativo, debido a que no se dio con fines amarillistas, ya que esto sucedió antes de la guerra y se hizo con fin informativo, pero ocasionó opiniones encontradas por la crítica. Ahora vamos con una segunda pregunta. ¿Usted considera que algunos de los criterios nazis fueron válidos en su momento? Jamás voy a justificar el genocidio de 60 millones de personas por sus ideales, creencias, su etnia y también el desplazamiento forzado que hubo en ese momento, como por ejemplo es el desplazamiento forzado en Colombia debido al conflicto armado. Pero cabe resaltar que en ese tiempo las potencias que eran aliadas consideran estas acciones como algo correcto, cosa que hoy en día ha cambiado demasiado, ya que esas acciones que hubo en ese instante lo vemos como algo totalmente negativo. Muy bien, Ana Sofía. Ahora para finalizar con las entrevistas tenemos a la entrevistadora Liz. Liz, por favor, continúa. ¿Qué aspectos de la ideología nazi ve usted reflejados hoy en día? Realmente son muchos, pero creo que lo que más podemos evidenciar hoy en día es la discriminación, como por ejemplo lo que se ve hacia algunas comunidades afrodescendientes, la comunidad LGBT y personas con las que no se concuerdan ideologías y pensamientos y se llegan a encontrar en diversos problemas. Teniendo en cuenta las acciones de la ONU cuando se vulneran los derechos de una persona, ¿qué relación existe entre dichas acciones y el Holocausto nazi? Cabe resaltar de que principalmente las acciones de la ONU se pueden tomar como un tipo de respuesta al Holocausto nazi. Bien se sabe de que la ONU fue principalmente creada después de la Segunda Guerra Mundial y de que fue cuando tuvo más impacto, por lo cual tendría relación mucho el Holocausto que tuvo y las acciones que tomaron dicha política, donde principalmente se basan en que todo en la igualdad, ¿cierto? Ya que sin importar la cultura, la religión, el sexo, y que principalmente las acciones que toma la ONU son para prevenir dicho holocausto. Un ejemplo de esto es como por ejemplo cuando se vulnera a una persona por su religión y que de pronto sea de otro país. Lo que toma de respuesta la ONU es que principalmente una multa o como por decirlo así, eso está mal visto y no es correcto. Por lo cual la persona que tiene este pensamiento tendría alguna consecuencia negativa.
Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado. Bueno, Liz, muchas gracias por tu entrevista. Como podemos ver, pues se puede decir de que una acción vale más que 1000 palabras y que no solamente todo consiste en un tratado o en diferentes actos de conversación con la ONU, sino solamente llevarlo a la práctica. Bueno, muchas gracias televidentes por esta noticia del día de hoy. Proseguiremos a las noticias de las 10.